Hola, queridos caminantes, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo encuentro para leer juntos y escuchar la palabra de Dios. La Biblia es la palabra soplada, el aliento de Dios. Así que los invito a permitirnos escuchar la voz de Dios mientras la leemos. Lectura de Éxodo 34, del 29 al 35. Cuando Moisés descendió del monte Sinaí con las dos tablas de piedra grabadas con las condiciones del pacto, no se daba cuenta de que su rostro resplandecía porque había hablado con el Señor. Así que cuando Aarón y el pueblo de Israel vieron el resplandor del rostro de Moisés, tuvieron miedo de acercarse a él. Sin embargo, Moisés llamó a Aarón y a los jefes de la comunidad y les pidió que se acercaran y habló con ellos. Luego todo el pueblo de Israel se acercó y Moisés les transmitió todas las instrucciones que el Señor le había dado en el monte Sinaí. Cuando Moisés terminó de hablar con ellos, se cubrió el rostro con un velo. Pero cada vez que entraba en la carpa de reunión para hablar con el Señor, se quitaba el velo hasta que salía de ella. Después les transmitía al pueblo las instrucciones que el Señor le daba, y el pueblo de Israel veía el brillante resplandor de su rostro. Así que él volvía a cubrirse el rostro con el velo hasta que entraba nuevamente a hablar con el Señor. Lectura del Salmo 99. El Señor es Rey, que tiemblen las naciones. Está sentado en su trono entre los querubines, que se estremezca toda la tierra. El Señor se sienta con majestad en Jerusalén, exaltado sobre todas las naciones. Que ellas alaben tu nombre grande y temible. Tu nombre es santo. Rey poderoso, amante de la justicia, tú has establecido la imparcialidad. Has actuado con justicia y con rectitud en todo Israel. Exalten al Señor nuestro Dios. Póstrense ante sus pies, porque Él es santo. Moisés y Aarón entre sus sacerdotes, Samuel también invocó su nombre. Clamaron al Señor por ayuda, y Él les respondió. Habló a Israel desde la columna de nube, y los israelitas siguieron las leyes y los decretos que les dio. Oh Señor nuestro Dios, tú les respondiste. Para ellos fuiste Dios perdonador, pero los castigaste cuando se desviaron. Exalten al Señor nuestro Dios y adoren en su monte santo, en Jerusalén, porque el Señor nuestro Dios es santo. Lectura de 2 Corintios 3, 12 al 4, 2. Ya que este nuevo camino nos da tal confianza, podemos ser muy valientes. No somos como Moisés, quien se cubría la cara con un velo para que el pueblo de Israel no pudiera ver la gloria, aun cuando esa gloria estaba destinada a desvanecerse. Pero la mente de ellos se endureció, y hasta el día de hoy, cada vez que se lee el antiguo pacto, el mismo velo les cubre la mente para que no puedan entender la verdad. Este velo puede quitarse solamente al creer en Cristo. Efectivamente, incluso hoy en día, cuando leen los escritos de Moisés, tienen el corazón cubierto de ese velo y no comprenden. En cambio, cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Pues el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado ese velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Por lo tanto, ya que Dios en su misericordia nos ha dado este nuevo camino, nunca nos damos por vencidos. Rechazamos todas las acciones vergonzosas y los métodos turbios. No tratamos de engañar a nadie ni de distorsionar la palabra de Dios. Decimos la verdad delante de Dios
y todos los que son sinceros lo saben bien. Lectura de Lucas 9, del 28 al 43. Cerca de 8 días después, Jesús llevó a Pedro, a Juan y a Santiago a una montaña para orar. Y mientras oraba, la apariencia de su rostro se transformó y su ropa se volvió blanca, resplandeciente. De repente aparecieron 2 hombres, Moisés y Elías, y comenzaron a hablar con Jesús. Se veían llenos de gloria y hablaban sobre la partida de Jesús de este mundo, lo cual estaba a punto de cumplirse en Jerusalén. Pedro y los otros se durmieron. Cuando despertaron, vieron la gloria de Jesús y a los 2 hombres de pie junto a él. Cuando Moisés y Elías comenzaron a irse, Pedro, sin saber siquiera lo que decía, exclamó: «Maestro, es maravilloso que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas como recordatorios, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». Pero no había terminado de hablar cuando una nube los cubrió, y mientras los cubría, se llenaron de miedo. Entonces, desde la nube, una voz dijo: «Este es mi Hijo amado, mi elegido. Escúchenlo a él». Cuando la voz terminó de hablar, Jesús estaba allí solo. En aquel tiempo no le contaron a nadie lo que habían visto. Al día siguiente, después que bajaron del monte, una gran multitud salió al encuentro de Jesús. Un hombre de la multitud le exclamó: «Maestro, te suplico que veas a mi hijo, el único que tengo. Un espíritu maligno sigue apoderándose de él, haciéndolo gritar. Le causa tales convulsiones que echa espuma por la boca, lo sacude violentamente y casi nunca lo deja en paz. Les supliqué a tus discípulos que expulsaran ese espíritu, pero no pudieron hacerlo». «Gente corrupta y sin fe», les dijo Jesús, «¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes y soportarlos?». Entonces le dijo al hombre: «Tráeme a tu hijo aquí». Cuando el joven se acercó, el demonio lo arrojó al piso y le causó una violenta convulsión. Pero Jesús reprendió al espíritu maligno y sanó al muchacho. Después lo devolvió a su padre. El asombro se apoderó de la gente al ver esa majestuosa demostración del poder de Dios. Queridos caminantes, qué gozo, qué alegría, qué placer leer la palabra juntos. Hoy el tema central ha sido la gloria de Dios, la transformación que produce la gloria de Dios, la transformación que produjo a Moisés cuando vio a Dios, la transformación que produjo en Jesús en la transfiguración, la transformación que produce a nosotros que reflejamos la gloria de Dios. Así que espero que estas lecturas sean enriquecedoras y transformadoras para que todos a nuestro alrededor puedan ver la maravillosa gloria de Dios mirándonos a nosotros que hemos estado con Dios. Que el Señor los bendiga. Tengan una hermosa semana. Hasta la próxima semana, cuando volvamos a encontrarnos y decir juntos: es palabra de Dios.